Hola, soy Luli Maki y esto es El lado invisible de la creación. Un podcast donde vamos a hacer visible lo invisible. En el episodio anterior hablamos de las leyes universales, estas leyes invisibles que afectan la creación de nuestra realidad y que si las conocemos y las estudiamos y las aplicamos con conciencia, a la hora de cambiar un paradigma y crear una nueva realidad, vamos a entender mucho más qué es lo que nos está sucediendo. En este episodio voy a hablar de 3 leyes: la ley de la polaridad, la ley del ritmo y la ley de la relatividad. La ley de la polaridad nos dice que todo tiene un polo opuesto. Por lo tanto, para cada polo negativo, ¿sí? Para cada cosa negativa que experimentamos en nuestra realidad, hay siempre un polo positivo. Y esto obviamente se va a aplicar a lo largo de toda nuestra vida. Como vemos, ¿sí? Esta ley es básicamente como la llave para que nosotros entendamos por qué tantas veces nos sucede que cuando queremos experimentar un cambio nos sentimos incómodos, y de aquí viene esta frase de frente a cada crisis hay una oportunidad, porque esto tiene que ver con que cada vez que yo esté buscando un cambio, ¿sí? Voy a tener que experimentar el polo negativo, ¿sí? Que va a ser ese impulso hacia el polo positivo, que va a ser el resultado de una nueva realidad que yo voy a experimentar. Ustedes recuerden que nuestro paradigma es la parte de nuestra mente subconsciente que tiene pensamientos negativos y carentes. Por lo tanto, como todo pensamiento crea una emoción, es el paradigma el que crea estas emociones negativas, y que cuando uno quiera cambiar la programación, este paradigma va a hacer todo lo posible para que nosotros nos quedemos en el mismo lugar, ¿sí? Y no vayamos hacia una nueva realidad. Por lo tanto, con esta ley, lo que todos tienen que saber es que durante el proceso de transformación y de cambio de una programación, sí o sí, para poder experimentar lo que quieren, van a tener que experimentar el polo opuesto y sentir la incomodidad que genera el paradigma. Yo siempre le digo a las personas que se imaginen este movimiento como un arco y una flecha, ¿no? Y cada vez que experimentamos esa incomodidad en nuestra vida, cuando sentimos que todo se derrumba, que la realidad está llena de obstáculos, si uno sabe, ¿sí?, de esta ley y uno sostiene la calma y entiende que eso se está produciendo porque mi paradigma me está queriendo sabotear, si yo mantengo la calma y sostengo el foco en lo que quiero, en vez de dejarme como derrumbar por esas emociones negativas y esos pensamientos negativos, luego de esa oscuridad, de ese polo oscuro, voy a encontrar el polo de la luz, que va a ser el polo de lo que yo quiero. Por eso es que siempre yo le digo a mis clientes que el paradigma crea problemas y la conciencia soluciones. Si yo estoy intentando cambiar mi programación y moverme hacia una nueva realidad, yo tengo que entender que para yo poder experimentar esa nueva realidad, yo tengo que ser otra persona, por lo tanto voy a tener que estar en otro estado de conciencia. Para llegar a ese nuevo estado, primero voy a tener que atravesar por el estado inferior, sería, que va a ser el de la programación. Entonces, incluso muchas veces digo, cuanto más fuerte sea el polo de la negatividad, lo bueno es que más alto voy a salir disparado hacia mi nueva realidad.
Y es importante que cuando les suceda esto, las personas entiendan que a la conciencia, ¿sí?, que es la claridad, no se la apura, sino que la conciencia nos va a mostrar, ¿sí?, lo que tenemos que ver en el momento indicado. Hay que entender que este programa, ¿sí?, nuestro paradigma, en el fondo es un reflejo de ese polo negativo, porque en el paradigma están todos estos pensamientos carentes, y en el fondo es lo que hace que las personas vivan en miedo. Y dentro del camino evolutivo de cada persona, la vida siempre nos está invitando a que nosotros nos movamos hacia otra dirección, hacia un lado de expansión y hacia el polo de el amor y la abundancia, que va a ser un mayor estado de conciencia. Y que al final, en este juego de la vida, como ya lo dije en otros episodios, uno lo que viene a hacer aquí es atravesar, ¿sí?, esos obstáculos que crea este programa, y atravesándolos uno es que descubre realmente su mejor versión. Entonces, cada vez que uno cae en patrones del paradigma, uno lo que hace es cerrarse a la vida. Y si yo estoy buscando reprogramarme y crear una nueva realidad, yo voy a oscilar, ¿sí?, entre distintas frecuencias vibratorias, por lo tanto voy a pasar por estos dos polos, ¿sí? Un polo va a ser el del paradigma y el otro polo va a ser el de mi nueva realidad. Y voy a oscilar entre estas dos hasta que logre estabilizarme en la nueva frecuencia vibratoria. Y así sucesivamente, a medida que yo quiera ir expandiéndome hacia realidades más abundantes. Obviamente, como todo en esta vida, los primeros pasos van a ser los más incómodos, pero luego, una vez que uno lo experimenta y ya sabe cómo es este proceso, uno se divierte más. Yo siempre le digo a las personas que trabajan conmigo que este proceso se trata de experimentar y de atravesar. Si bien uno puede leer y estudiar, lo importante es aplicar todos estos conceptos, porque si yo no los aplico y no me transformo, nunca voy a experimentar otra realidad. ¿Sí? Recuerden que la información informa, pero lo que transforma es la experiencia y es la aplicación de todas estas herramientas y todos estos conceptos que son los que al final me van a llevar a experimentar la realidad que yo quiero. La ley del ritmo dice, la otra ley es la ley del ritmo, que dice que todo fluye afuera y adentro. Todas las cosas se elevan y se caen, y la oscilación del péndulo, ¿sí?, se manifiesta en todo. Y también lo que me viene a decir esta ley es que la medida de oscilación hacia un lado, sería por ejemplo el lado derecho, es la medida de oscilación hacia el otro lado, que sería el lado izquierdo. Eso sería el ritmo. Entonces, como decíamos en la ley anterior, en la ley de la polaridad, que todo tiene dos polos, para uno poder integrar un nuevo estado interno, uno va a tener que pasar por el otro extremo. Y voy a ir de un lado hacia el otro, y la medida de oscilación va a ser exactamente igual hacia un lado y hacia el otro. Esta ley del ritmo también lo que nos viene a decir es que todo cambia constantemente, pero que todo va a volver a su sitio tarde o temprano y volverá a su ritmo. Ese ritmo, ¿sí?, es el ritmo interno de cada uno, lo que tarde cada uno en
integrar esta nueva forma de pensar, que es una nueva emoción y una nueva realidad. Por lo tanto, todo cambio que uno experimenta para el lado negativo siempre va a ordenarse. Recuerden siempre que la conciencia es el orden y el paradigma es el desorden. Si yo estoy desintegrando una forma, ¿sí? Porque estoy atrapado en el paradigma y me quiero mover hacia otra forma de pensamiento, en algún momento esa nueva forma se va a manifestar. Ahora, cada uno tiene un ritmo y va a ser diferente. No es mejor ni peor. Simplemente esta ley lo que nos invita a hacer es a desapegarnos de lo que vemos en la 3D. Esto es algo que yo les digo constantemente a mis clientes en este camino evolutivo y en este camino de crear una nueva realidad y salir de esta programación. Es importante que recordemos una y otra vez que si nosotros somos los creadores de nuestra realidad, cualquier obstáculo que veamos y cualquier emoción negativa o incomodidad no va a durar para siempre, ¿sí? Y nosotros podemos siempre desintegrar ese obstáculo. Ese obstáculo o esa incomodidad va a ser resultado del paradigma. Y si se me presenta, ese obstáculo se va a disolver cuando yo adquiera un nuevo estado de conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo adquiera una nueva forma de pensar y cuando le quite mi atención a la vieja forma que es el programa. La siguiente ley es la ley de la relatividad. Esta ley nos indica que todo en la vida depende de nuestra perspectiva y percepción. Por ejemplo, todas las tasas de vibración pueden ser altas o bajas solo en comparación con las superiores o inferiores a ellas. Todo en la vida simplemente es y es uno quien lo hace grande o pequeño, negativo o positivo al compararlo con otra cosa. Y esta ley me interesa mencionarla. ¿Por qué? Porque frente al cambio del paradigma, cada uno tiene la libertad de crear la realidad que cada uno quiera. Y como el ser humano tiende a compararse con los otros, es importante mantener siempre la quietud y estar uno bien anclado en su centro creador. ¿Qué es su centro creador? Es mantener el foco de lo que uno quiere, sin importar, ¿sí?, lo que las otras personas estén haciendo. Porque lo que para uno es mucho, para otro puede ser poco. Y acá se trata de que cada uno valide su proceso de cambio de programación. Ahora también, como yo ayudo a las personas a reprogramar su mente subconsciente y a entender este mundo invisible que crea la realidad, es importante no utilizar la lógica en estos procesos porque los saltos cuánticos no tienen lógica. Y es uno quien se detiene a vivir una vida en expansión precisamente porque muchas veces no nos vemos tan grandiosos como realmente somos. Y este proceso de reprogramarse es un proceso en el cual uno tiene que desaprender formas de pensamiento, ¿sí?, que obviamente van a resultar en distintas acciones. Entonces, si yo vengo toda una vida con una forma de pensar que crea una forma en la materia, yo tengo que saber que para poder crear otro resultado, tengo que crear otra forma de pensamiento. Y muchos se apegan al camino del esfuerzo y de que saltos grandiosos y cosas grandiosas nos van a costar o que llevan mucho tiempo. Y precisamente son esos conceptos los que hacen que las personas no vayan por sus sueños y experimenten vidas grandiosas.
tenemos que recordar una y otra vez que si todo es energía y yo estoy aquí manipulando la energía, ¿sí?, para crear los resultados que yo quiero, yo lo único que tengo que hacer es concentrarme en trabajar en mi interior. Porque cuanto yo más cambie y más despierte a otro estado de conciencia, más fácil me va a ser alcanzar los resultados que yo quiero. Esta ley aplica, ¿sí?, para todo en nuestra vida, pero en líneas generales escucho mucho a personas que frente a los cambios se paran en un lugar de el paso a paso. Y si bien el paso a paso será al ritmo, como dije antes, de cada uno, también hay que entender que si uno no se impulsa hacia una mejor versión y hacia tomar riesgos y ir hacia adelante, difícilmente uno pueda experimentar una nueva realidad. Entonces, todo al final es relativo dependiendo de cómo cada persona lo vea. Lo que para una persona es difícil, para la otra es fácil. Lo que para uno es mucho, para otros es poco. Lo importante es que uno siempre sepa que uno puede crear la realidad que uno quiere. Bueno, en este episodio quería hablar de estas 3 leyes, así que espero que les haya quedado claro la importancia de estas 3 y cómo se relacionan entre sí. Así que si te gustó este episodio, te invito a que le des like a mi podcast y me dejes algún comentario. Gracias. @lulimar